entendible, después de tanto tiempo ya sin tener nuestros espacios, pues se hace un poco complejo que todos puedan estar, pero bueno, vamos a ir creando el hábito. Y bueno, estamos entonces los que estamos. Mis hermanos, tengan muy buenos días todos en este día. El Señor siga bendiciendo sus vidas. Vamos a iniciar nuestro tiempo devocional. Vamos a orar y luego entonces seguimos adelante en lo que es nuestro estudio del día de hoy. Entonces oremos, mis hermanos. Buen Dios y Padre de la gloria, en esta mañana, Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre, recordándote como aquel santo, Señor, y nosotros pecadores necesitados de ti, Señor. En esta mañana te suplicamos que nos asistas, que nos ayudes, Señor, en el entendimiento de tu palabra, para que te guíe nuestras vidas a lo largo de este día y a lo largo de nuestras vidas, Señor. En Cristo, a ti te oramos, te bendecimos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que se dirija conmigo al libro de Levítico, capítulo 24. Es el que nos corresponde para el día de hoy, capítulo 24. Entonces leo en favor de ustedes. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, hacia el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Bien, mis hermanos, en esta mañana entonces nos adentramos en este capítulo 24 de
del libro de Levítico, y para ello entonces he puesto como título la integridad de la santidad. El libro de Levítico, pues en su esencia, es un tratado sobre la proximidad. Pues, ¿cómo puede Dios o un Dios absolutamente santo habitar en medio de un pueblo imperfecto sin consumirlo? Es, digamos, la pregunta base que quisiera yo situar en esta mañana. Y repito, ¿cómo puede un Dios absolutamente santo habitar en medio de un pueblo imperfecto sin consumirlo? Y la respuesta la encontramos en el sistema de mediación que hay, que es el de sacrificios, sacerdotes y rituales. Sin embargo, al llegar al capítulo 24, el lector podría sentirse un poco confundido porque venimos de una lista detallada de las fiestas anuales como el Shabbat, la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, y nos dirigimos hacia las leyes del año sabático y el jubileo. Pero en medio de este calendario sagrado, el capítulo 24 parece un paréntesis que trata tres temas que aparentemente son inconexos: el aceite de las lámparas, el pan de la proposición y un juicio por una blasfemia. Pero desde una, digamos, hermenéutica bíblica integral, este capítulo no es un error de edición, sino que es el corazón del mensaje de Levítico. Porque teológicamente Levítico 24 nos enseña que la presencia de Dios no se limita a las fiestas o eventos especiales. La santidad debe ser continua, representada por la lámpara, que en este capítulo, providente, representada por el pan, y ética, representada entonces por la justicia en el campamento. Entonces, este capítulo conecta lo que sucede dentro del tabernáculo, lo oculto, lo místico, por decirlo de alguna forma, con lo que sucede en el campamento, llámese lo público o lo social. Entonces, es un llamado a la integridad total. El Dios que acepta el incienso en el altar es el mismo que exige justicia para el extranjero y reverencia por su nombre en la calle. Entonces, en este caso, a modo de primer punto, quiero que veamos entonces el testimonio de la luz y vamos a hacer esa división, vamos a dividir tal cual como lo sugiere allí la escritura en tres partes o tres fragmentos. Entonces, lo primero, el testimonio de la luz, dice la escritura que habla del aceite machacado. Este aceite machacado trata acerca de la pureza a través de un proceso. El mandato inicial, lo encontramos en los versículos 1 al 4, exigía aceite de olivas machacadas para las lámparas. Y digamos que en el contexto del Antiguo Oriente, el aceite se podía extraer de dos formas. Uno, hirviendo las aceitunas, lo que producía mucha cantidad, pero menos pureza del aceite. O la otra forma era machacándola suavemente en un mortero para que el primer aceite, el más claro, el que fuera sin sedimentos, fluyera naturalmente. Entonces, el uso de este aceite específico nos dice que a Dios no se le ofrece lo que sobra, sino lo que es más puro. El proceso de ser machacado es una metáfora poderosa de la vida del creyente, para que la luz del testimonio sea clara y no emita el humo del orgullo o del pecado. Entonces, el carácter debe pasar por el proceso de la presión divina. Lo segundo allí de este primer punto que vemos es el candelabro como revelación. Ese candelero de 7 brazos era la única fuente de luz en el lugar santo. Sin él, los sacerdotes caminarían en tinieblas mientras ministraban. Y teológicamente esto representa la revelación divina. Nosotros no podemos servir a Dios bajo nuestra propia iluminación intelectual o emocional. Necesitamos siempre de la luz que Él nos provee. Y lo tercero que encontramos allí en esos primeros 4 versículos es el concepto de la continuidad. Al final el versículo 3 habla de continuidad de esta luz. Entonces la palabra allí que se traduce como continuamente es una palabra hebrea, tamid, y esto establece un principio vital y es la constancia superior a la intensidad momentánea.
Muchos creyentes funcionan como fuegos artificiales, mucha luz por un momento, pero luego oscuridad. Y Dios pide una lámpara que arda siempre. Y en el Nuevo Testamento esto se conecta con la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, donde el aceite es el factor determinante entre entrar a las bodas o quedarse fuera. En este caso, el aceite representa la vida del Espíritu Santo fluyendo en el creyente de manera incesante. Entonces, mis hermanos, en ese sentido, en cuanto al testimonio de la luz, vemos la pureza a través del proceso de aceite de las olivas machacadas. Vimos entonces lo que era el candelabro como revelación y hablaba acerca de eso, de cómo nosotros siempre necesitamos la luz que Dios provee y no nos movemos en un sentido de iluminación intelectual o emocional. Y luego vimos entonces el concepto de continuidad, que esto es un principio vital y es la constancia a la intensidad momentánea. No solamente somos cristianos que somos como fuegos artificiales, que somos luz por un momento, sino que debemos estar siempre ardiendo en luz. Luego entonces ahora quisiera pasar al segundo fragmento, que es el pan de la presencia. Allí el escritor de Levítico, Moisés, habla acerca de unos panes. Son 12 panes y que son prácticamente la identidad del pueblo. Los versículos 5 al 9 describen la preparación de 12 panes de flor de harina. En ese sentido, cada pan representaba a una tribu de Israel. El hecho de que estuvieran dispuestos en 2 hileras sobre la mesa de oro puro indica un orden y comunión a la vez. Este pan era llamado el pan de los rostros. Esto implica que el pueblo de Dios vive bajo la mirada constante del rostro de Dios. Entonces no es una deidad lejana, sino es un Dios que invita a su pueblo a comer ante su presencia. Esto yo lo veo como una prefiguración de lo que sería la mesa del Señor. Luego entonces allí vemos la ofrenda del incienso. Sobre cada hilera de pan se colocaba incienso puro. Entonces, cuando el pan se renovaba cada sábado, el incienso se quemaba como una ofrenda encendida a Jehová. Y esto nos enseña que nuestro sustento, el pan, debe estar siempre sazonado con nuestra adoración, que en este caso es el incienso. Entonces no podemos nosotros disfrutar de las bendiciones de Dios, nuestra provisión diaria, sin reconocer de dónde vienen. Y lo tercero en cuanto a esto es la dieta que tenían los sacerdotes. Después de una semana en la mesa, los sacerdotes comían ese pan en el lugar santo. Y eso era cosa muy santa. Esto representa, mis hermanos, que los líderes y el pueblo deben alimentarse de lo que ha estado en la presencia de Dios. Nosotros no podemos nutrir nuestras almas con la comida chatarra del mundo y esperar tener la fuerza para el servicio sagrado. Nuestra dieta espiritual debe ser Cristo, el verdadero pan que descendió del cielo. Y en nuestro tercer bloque, cuando ya me refiero a esto, hablo de la justicia en el campamento. Y en este caso, tenemos el caso que presenta un hombre blasfemo. Este caso del blasfemo es lo que yo hace un momento en la introducción hablaba de lo que era la santidad dentro y fuera del santuario. La narrativa, digamos, de este capítulo cambia en un sentido brusco. Los versículos del 10 en adelante narran de que un hombre en medio de una pelea blasfema el nombre de Yahvé. La reacción no es un simple regaño, sino es un juicio comunitario. Y ahora yo pregunto, ¿por qué tanta severidad? Porque en el pensamiento bíblico el nombre representa la autoridad y la esencia de Dios. Por lo tanto, despreciar el nombre es rechazar el fundamento moral sobre el cual se sostiene la nación. Entonces, este texto enfatiza que el hombre era hijo de una israelita y un egipcio.
Y esto no es xenofobia, sino una advertencia sobre la influencia de las culturas idólatras en el corazón del pueblo. Sin embargo, la ley que se aplica es igual para todos. Y ahora pasamos entonces a lo que era la ley del talión, el ojo por ojo y la gracia. Esta a menudo es citada como un ejemplo de crueldad del Antiguo Testamento. La ley del talión fue en realidad un avance humanitario masivo. En las culturas antiguas, si alguien mataba a tu oveja, tú matabas a su familia. Y la ley de Dios puso un límite. El castigo debe ser equivalente al daño, nunca superior. Entonces, teológicamente, esto establece la base de la justicia retributiva. Dios es justo y no ignora el pecado. Pero en el contexto de Levítico 24, esta ley se da para proteger al débil y al extranjero. Entonces, dice el versículo 22, un mismo derecho tendréis. Y esto es revolucionario, mis hermanos, porque la santidad de Dios exige que el inmigrante tenga los mismos derechos legales que el nativo. Entonces, en ese sentido, en este punto, digamos ya casi al final de nuestro texto, digamos que lo que es la coherencia del adorador del capítulo 24, ya digamos que esta es una parte más fuerte de nuestro capítulo. Este capítulo 24 nos dice que nosotros podemos tener la lámpara encendida y el pan en la mesa, pero si la lengua blasfema o la mano hiere al prójimo, la religión es vana. La santidad es una sola pieza. Lo que sucede en el lugar santo, o llámese nuestra vida privada con Dios, debe validar lo que sucede en el campamento, las relaciones laborales, familiares, sociales, etcétera. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, a modo de conclusión y algunas aplicaciones prácticas, Levítico 24 es un llamado a vivir una vida teocéntrica. No hay áreas seculares para el Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, lo primero, en cuanto al espiritual, mantén el aceite de la unción fluyendo mediante la oración constante. No permitas que tu lámpara se apague por falta de disciplina. Lo segundo, en cuanto a lo providencial, reconoce que tu pan diario es pan de la presencia. Por lo tanto, vive con gratitud sabiendo que Dios te sostiene. Y en cuanto a lo tercero, en lo ético, cuida tu lenguaje. Tu boca que alaba a Dios los domingos no debe ser fuente de maldición el resto de la semana. Busca la justicia y la equidad en todos tus tratos, recordando que Dios es el defensor del extranjero y del necesitado. Al final, mis hermanos, Levítico 24 nos señala a Cristo. Él es la luz que nunca se apaga, el pan que siempre sacia y el justo que recibió el castigo que nosotros merecíamos, cumpliendo perfectamente la ley para darnos, en lugar de juicio, misericordia. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana, una vez más por tu palabra, porque siempre, en todo momento, Señor, nos concedes de tu misericordia y de tu gracia. En esta mañana, Señor, te ruego por cada hermano aquí presente para que le ayudes en sus luchas, para que le ayudes en sus dificultades, Señor. Ayúdanos con nuestros pecados, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder colocar en práctica esta palabra de esta mañana, Señor. Que nuestra lámpara siempre se mantenga encendida, Señor. Que siempre podamos vivir en gratitud por el pan que sustenta diariamente, Señor. Y ayúdanos a no blasfemar tu nombre, Señor. Que asimismo como te bendecimos los domingos en medio de nuestra iglesia local, así podamos hacerlo el resto de la semana, Señor. En Cristo te oramos siempre. Amén. Mis hermanos, eso era lo que había preparado para el día de hoy. Si hay comentarios, bienvenidos. Gracias, hermano mío.
tengo una duda, Sergio. Bueno, más que una Sí, curiosidad, eso de, del blasfemo, siempre yo ok. he leído el pasaje siempre y me da como un poco de curiosidad, como que podría ser un ejemplo de la falta de que el blasfemo, o sea, podría ofender utilizando el nombre del Señor. No, no te entendí bien, Arnold. No sé, no te escuché bien. Me refiero al blasfemo, a la parte del blasfemo. ¿Cómo crees Ok. que pudo ofender utilizando el nombre del Señor? Es algo que siempre me ha dado curiosidad. Bueno, o sea, literalmente no dice la escritura que pudo haber sido esa blasfemia, si fue que mintió, si dijo alguna palabra obscena. La verdad no, tampoco lo encontré en la escritura. Entonces, o sea, lo que yo podría asumir, no sé, y quizás en una respuesta atrevida, por decirlo de alguna forma, fue que ofendió el nombre del Señor. Quizás no sé si lo maldijo o algo así. Creo yo que sería como lo más extremo, mi hermano. Eh, o sea, sí, yo lo he pensado así, pero, o sea, es un punto importante porque, imagínate quizá cuántas veces nosotros lo hemos hecho y cuántas Y de hecho, apedreadas fíjate que ahora que lo digo leyendo aquí bien, Arnold, y dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo cualquiera que maldijera a su Dios, versículo 15. Entonces creo que el tema fue algo de maldición. Ya, ya, ya. Creo que fue algo de maldición. El versículo 15 habla acerca de cualquiera que maldijere. Entonces asumo que pudo haber sido eso, algo de maldición. Este hombre maldijo al Señor seguramente. Ya, ya, ya. No, podría ser una palabrota. De hecho, en Estados Unidos había una ley donde decía que la blasfemia pública te daba, no sé, un delito, una multa o un delito. Pero era decir una palabrota. Eso se consideraba blasfemia pública. Entonces me da curiosidad de si fue que fue a maldecir a la persona y eso le fue contado como una blasfemia hacia el Señor. El tema Ok, me, me despierta mucha curiosidad. Pero gracias, mi hermanito, muy bueno. ok, excelente. Sergio, también en el verso 11 también habla de que maldijo también. Tocaría de pronto profundizar un poquito Sí, en sí, también, pues, lo que... también, también, sí, 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 es cierto. Entonces, pues, o sea, yo lo asocio más con eso de que maldijo, dicen blasfemó el nombre y maldijo, entonces sí, creo que fue eso. Maldijo, como que maldijo directamente a Dios. Lo asocio Y, con eso. y Sergio, y el contexto es en medio de una riña, de una pelea, o sea, digamos que hay como una euforia, algo Sí, adicional ahí señor. al momento, ¿no? Sí, señor. Bien, mis hermanos, si hay más intervenciones. Si hay más intervenciones, si no, entonces estamos cordialmente despedidos en esta mañana.